Bienvenidos, gracias por estar aquí hoy jueves 11 de noviembre en Café PR, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica en relaciones públicas y comunicación corporativa, comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como desde el ejercicio profesional. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico aquí en Café PR. Hoy nos acompaña el magíster Quique Giles, Enrique, de cariño Quique Giles porque lo quiero mucho. Él es gerente de nuevos negocios digitales en Interlatin, fundador de Making Contents, la primera agencia especializada en marketing de contenidos en el Perú. Es además profesor de posgrado en la Universidad de Lima y ESAN. Tiene una maestría en periodismo y comunicación digital en la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Ha sido editor periodístico y posteriormente director de contenidos de Perú.com, portal del Grupo El Comercio, con el que se adjudicó 2 premios Digi en el 2014 como Mejor Medio Digital y Mejor Estrategia CEO. Bienvenido, Quique, a Café PR. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Marita. Gracias por tus palabras. La amistad y el cariño es mutuo. De plano, para mí es un honor estar acá en Café PR. Lo veo siempre. He visto pasar a varias amistades y varias personas muy reconocidas por tu canal y se aprende muchísimo. Y nosotros vamos a aprender hoy día de ti, y por eso quien agradece soy yo, la gentileza que has tenido de acompañarnos el día de hoy para compartir toda la experiencia que tienes, porque qué mejor referente que tú, ¿no? Porque tú estás en lo digital desde el inicio, conoces toda la evolución y bueno, tu agencia pues es la primera, la que incursionó, ¿no? Entonces eso un poco te da la autoridad para poder, no un poco, sino te da totalmente la autoridad para poder aconsejarnos sobre algunos aspectos que quizás los relacionistas públicos creemos que conocemos desde la parte operativa y no es así, ¿no? Y no es así, y podemos cometer muchos errores en el camino. Por eso, Quique, me gustaría comenzar, ¿no? Preguntándote, existen muchas técnicas y herramientas que se utilizan como parte de la gestión de relaciones públicas y cada una de ellas tiene características particulares que se deben tomar en cuenta de acuerdo a los objetivos que se deben alcanzar. En el caso de los blogs particularmente, que no he visto que muchas empresas lo utilicen, y hoy pues estamos hablando de la importancia, ¿no?, de los blogs para las marcas. ¿Cómo surgen los blogs y por qué resultan tan importantes para las marcas y para las empresas? Claro que sí. El nacimiento de los blogs se remonta al 97 aproximadamente, o sea, muchos años. En el mundo digital, hablar del 97 es años luz con respecto al día de hoy. Nace como una bitácora personal. De plano, el nombre del blog sale de WeLog, ¿no? Mi bitácora personal. Y comenzó casualmente contando experiencias de las personas a través de una plataforma, y la gente se conectaba con las personas para poder entender lo que hacían, para poder entender lo que vivían. Al poco tiempo, los blogs se hicieron populares, sobre todo en emprendimientos personales. Nacieron las fashion bloggers, nacieron los blogs de entretenimiento. Algunos todavía existen hasta la actualidad. Y las empresas en ese momento solamente se fijaban en los blogs como un espacio de generar entretenimiento, un espacio en el cual pueden compartir algo para llegar a las audiencias de los bloggers. Lo que ahora vemos en Instagram, lo que ahora vemos en los influencers. Ya algo eran los bloggers en ese momento. No se les llamaba influencers, se les llamaba bloggers. Eran blogueros de ciertas temáticas y las empresas compartían productos, compartían algún tipo de comunicación para que ellos luego los generen a sus propios públicos. ¿Qué es lo que pasó luego?
Con el paso de los tiempos, el nacimiento de Facebook, Instagram y diversas redes sociales, las empresas vieron a Facebook como una plataforma sumamente relevante y pusieron toda su entrega, todo su presupuesto inclusive en crecer en esa red. Llegó un momento en el cual Facebook y nuestro amigo Mark Zuckerberg decidió, ok, ya hiciste el trabajo por mí, ya tienes una audiencia, ya tienes una masa de gente que te sigue, entonces lo que vamos a hacer ahora es, te voy a cobrar por llegar a esa gente que tú mismo con tu propio trabajo has generado. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces ahora, si una empresa quiere llegar a la cantidad X que tiene de seguidores en Facebook, necesita pagar para llegar a esa cantidad. Orgánicamente llegas a muy poquita gente. Entonces, en ese momento se dieron cuenta en realidad, porque definitivamente Google siempre existió, pero que Google también era una plataforma sumamente rentable para las empresas. Y decidieron explorar los blogs. ¿Qué es lo que pasa con los blogs? Tienen la naturaleza de indexarse rápidamente, indexarse, aparecer en la base de datos de Google. Y en función al buen trabajo que tú puedes hacer y desarrollar con buenas prácticas de producción de contenidos para blogs, vas a aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Entonces, parte del presupuesto que algunas empresas, sobre todo las empresas más grandes, destinaban para redes sociales, ahora lo enfocan en redes, pero en la parte de publicidad ya no orgánico, y parte del presupuesto lo enfocan en contenidos propios, en sus propios medios, en este caso un blog, desarrollando contenidos para sus audiencias. De ahí viene la gran relevancia de tener un blog, porque finalmente puedes tener una comunidad asociada a tu marca y compartes contenidos para esa audiencia. Esta tendencia, ¿no? O esta reflexión y redireccionamiento que se da en términos del esfuerzo, ¿no? De darse a conocer hacia los demás a través de las herramientas digitales, se da a nivel mundial en paralelo o en el Perú se ha dado más lento, es decir, qué tipo de empresas lo han implementado, porque yo he estado honestamente haciendo solo una exploración y si bien es cierto, lo veo en empresas grandes, ¿no? Pero no en todos los tipos de empresas y esto es muy importante y con mayor razón, ¿no? Después de lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Que si es que se trabaja bien es muy fácil poder aparecer en los motores de búsqueda y posicionarse. Correcto. Sí, lo que pasa es que las empresas, sobre todo en nuestro país, los altos directivos, que lo que ellos buscan siempre es el performance. Que lo que yo invierto lo pueda tener un retorno de inversión a las horas, al momento, rápidamente. Y trabajar en los blogs hace que te generes un espacio de inversión en el cual los resultados los vas a tener recién al tercer, cuarto, quinto mes. Y muchas empresas no están dispuestas a tener ese sacrificio, vamos a llamarlo un sacrificio, pero para mí es una gran inversión. ¿Qué es lo que pasa en el país? Y eso es algo, yo lo veo como una oportunidad. Hay muchas cosas que se generan fuera de nuestras fronteras que nos sirven a nosotros como referencia para aplicarlo en el Perú meses o años después. Porque voy a decir, lastimosamente, las altas direcciones tienen, no sé si es un temor o es desconocimiento, vamos a hablar de desconocimiento, de ver esas oportunidades como realmente oportunidades y empiezan a explorar lo que saben y después de salir de su caja, de su caja para ver otras cosas nuevas. Lo importante de trabajar en blogs para empresas, ejemplos como de blogs, por ejemplo, uno muy conocido era un blog de BCP, ¿no? Que te enseñaba temas de finanzas. Hay blog, las empresas de seguro, todas tienen sus blogs, en el cual te comportan información relevante. Por ejemplo, ahora en la época del COVID, buscar cómo poder asear tu casa, cómo poder tener las manos limpias, cómo hacer para transportarte de un lugar a otro en un bus sin que te contagies. Ese tipo de información lo compartían los blogs de las empresas aseguradoras. Las clínicas tienen blogs donde comparten opiniones de sus médicos sobre ciertas enfermedades, sobre ciertos tratamientos, y eso es sumamente relevante para la audiencia a la cual te vas a dirigir. Porque finalmente, muchas veces ocurre lo siguiente, Marita. Así como tú puedes tener una necesidad y lo buscas en Google porque no sabes qué empresa lo puede generar, qué empresa te puede atender. Porque si ya sabes el nombre de la empresa, probablemente lo vas a buscar en Facebook, no lo vas a buscar en Google. Pero si no sabes qué empresa te puede atender para ciertas cosas, ciertas necesidades,
es ahí, en función a esa palabra clave, a ese rubro en el cual quieres buscar información, es donde puede posicionarse tu blog. Entonces la marca va a aparecer sin que la gente piense en tu marca. Y vas a empezar a vender sin que la gente quiera comprarte a ti, porque ni siquiera sabía que existías. Entonces, a partir de ahí, viene la gran relevancia de tener un blog, porque te va a permitir indexarte mejor y sobre todo posicionarte en Google. Esto es algo definitivamente que los directivos, que algunos directivos no conocen, o que si conocen no arriesgan porque quieren el retorno de la inversión inmediato. Además, porque nos vendieron la idea, no sé quién nos vendió la idea o nosotros mismos lo deducimos o lo inferimos, de que todo tenía que en lo digital y en redes, ¿no? Todo tenía que ser, el retorno tenía que ser muy rápido. Quizás porque creo que nadie nos lo dijo, no sé, tú nos vas a comentar, pero nos formamos, ¿no? Esa percepción nosotros mismos, porque como todo es rápido, pensamos que el retorno de la inversión también tiene que ser rápido y no necesariamente es así, ¿no? Y en general, te hablo en el caso particular de las relaciones públicas, nuestro trabajo todavía es mucho de más largo plazo, pues, ¿no? Entonces, Correcto. todavía estamos posicionándonos también porque tratando de explicar que lento pero seguro, ¿no? Que lento pero seguro. Entonces, desde esa premisa, ¿qué empresas, Quique, pueden tener un blog? ¿Cualquier empresa? De verdad que los blogs son transversales a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de empresa. Claro está que va a haber prioridades. Por ejemplo, una microempresa, donde yo compro las cosas de la casa en el día a día. Tal vez no tiene mucho sentido que tengas un blog, a no ser que quieras empezar a crecer y tener varios locales con el mismo nombre en diversas partes del país. Entonces ya tienen sentido. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a buscar necesidades y no solamente productos. Entonces los blogs pueden abarcar esas necesidades porque, a diferencia de la publicidad que se enfoca en producto, los blogs lo podemos enfocar en necesidades de la audiencia a la cual queremos dirigir. Y así, cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de emprendimiento podría tener un blog. Lo que yo siempre sugiero es que los blogs tengan un foco en la cual la audiencia sea el centro de la comunicación de esa plataforma. Porque cuando nosotros lo enfocamos solamente a productos, solamente a servicios que la marca pueda generar, finalmente estamos perdiendo una gran oportunidad, que es la gran oportunidad casualmente de hacernos conocidos en espacios donde la gente no está pensando en nosotros. Eso yo creo, esa es la parte más relevante en el día de hoy de los blogs. Porque si lo que yo quiero es trabajar del lado de, quiero que conozcan mi marca, del lado del branding, del lado de conocer el nombre, que me compren, posiblemente voy a enfocarme más en publicidad, porque es lo que me da retorno más rápido. Pero si yo quiero trabajar una estrategia, vamos a llamar una estrategia digital, que implique no solamente publicidad, sino que pueda tener sostenibilidad en el tiempo, trabajar en contenido orgánico en una plataforma como el blog es súper necesario. Claro. Digamos entonces, Quique, que podríamos decir que como parte de los criterios para poder tener un blog efectivo es primero sacarse de la mente el chip de que el blog es una vitrina, un exhibidor, ¿no?, de productos, y que tenemos que enfocarnos en las expectativas, en las necesidades, ¿no?, en los deseos, quizás en los sentimientos también de los públicos o de las audiencias. Y eso me encanta porque es relaciones públicas puras, ¿no? Porque a veces se asocian las relaciones públicas a la bulla y solamente al relacionamiento con los medios, pero un poco el corazón de las relaciones públicas es eso, ¿no? Centrarse, lograr el entendimiento mutuo entre la organización y los públicos. ¿Cuál es la clave, ya yendo un poquito más a la parte práctica? Si bien es cierto, tenemos que considerar todo esto, ¿no?, las necesidades, y centrarnos en los públicos y en las audiencias. La clave para poder enganchar, ¿qué características tendría que tener el blog para poder enganchar con estas audiencias? Y no sé, los blogs pues son muy de nicho, ¿no?
muy de Sí, nicho. de verdad, dependiendo de la estrategia, no lo podemos trabajar de una manera muy general, como de hacer de súper nicho. O sea, eso va a depender mucho de la estrategia. Pero me ha gustado antes de responderte, me ha gustado lo que acabas de decir. Sobre el tema del trabajo de los comunicadores, de las relacionistas públicos. Muchas veces, cuando se arman plataformas de blog, se genera una distorsión en lo que quieres publicar. Ya voy respondiendo a tu pregunta también. Lo que pasa es que muchas veces las marcas quieren comunicar los nuevos productos, los nuevos servicios, y eso los relacionistas públicos usualmente lo enfocan a medios. Y entonces empiezan a compartir comunicados a los medios. Y muchas veces he visto blogs, se llaman blogs de una empresa X, donde están todos los comunicados de prensa que posiblemente ya lo he visto en un diario, o tal vez ni siquiera se publicó en un diario porque el periodista decidió no publicar. Pero lo publican como una nota de prensa. Entonces ahí vamos a decir, vamos a señalar qué no debería ser un blog. Es una bitácora de notas de prensa. El blog no debería ser una bitácora. Si quieres poner las notas de prensa que son válidas, deberías ponerle un espacio, notas de prensa, finalmente, pero no es un blog. ¿Qué deberíamos compartir en un blog? Habíamos hablado que se parte que la audiencia es el centro de cualquier estrategia. Yo necesito saber quién me va a comprar este producto en el cual me están encomendando vender. Ok, me compra este producto una persona adulta, varón de 40, 50 años. ¿Qué tipo de necesidades cubre mi producto y qué tipo de necesidades tiene esta persona? Empiezo a descubrir esa información. Muchas veces esa información ya la tienen las marcas. Entonces, en base a esa data, comienzo yo a ver qué contenido puede ser afín a esas necesidades, afín a esa persona. Por ejemplo, no es mi caso, pero venta de tintes de pelo para varones. Ya. Yo necesito saber qué tipo de característica tiene ese perfil. Me invento. Tal vez yo puedo hacer, la gente se pinta el pelo porque quiere parecer más joven, ¿no? Tal vez porque quiere ir a una reunión más arreglada. No sé, me estoy inventando. Si yo detecto esas necesidades en la investigación previa que se hace antes de comenzar a generar contenidos, entonces a partir de ahí yo puedo hacer temáticas como cómo deberías ir a una reunión, ¿no? Cómo ir a una entrevista de trabajo si tienes más de 40 años. O sea, me estoy enfocando a un perfil del target, pero no necesariamente están pensando en pintarse el pelo. Pero si yo estoy pensando en ir a una entrevista de trabajo, ingreso a ese post porque llegué al post, porque busqué en Google esos tips, y veo que estoy al blog, porque ni siquiera el usuario sabe en qué empresa se está metiendo, solamente hace clic en el titular. Claro. Y al hacer clic, entras al contenido y el contenido te pareció sumamente valioso y te das cuenta ahí, oye, mira, esta empresa me está compartiendo este contenido que es de utilidad. Y además, esta empresa es la que está vendiendo esto y que me está sugiriendo que es bueno para la entrevista. Y se podría generar ese call to action para que se genere la venta. O por lo menos ya lo tienes recordado. Oye, mira, esto es bueno, esto me dijeron. Entonces, eso es relevante. Conocer bien a tu audiencia, y ese conocimiento de la audiencia tiene un nombre. Se llama buyer person. Es la creación de los clientes ideales. En función a ello, tú puedes generar diversos tipos de contenidos para poder llegar a esa audiencia nicho. Pero no solamente es eso, Marita. Eso sí, esa es la parte de la parte cualitativa, la parte de conocer a la audiencia. Pero también necesitas bucear en data, una data que te proviene de cómo la gente busca ciertos tópicos, ciertos keywords. Y eso es una data más analítica. Eso es buscar, por ejemplo, en herramientas como Google Search Console, como herramientas como mismo Analytics, o herramientas de pago como Ahrefs, donde tú vas viendo qué keyword tiene, cuánta gente busca este keyword en el Perú o en el país en el cual quieras posicionar una determinada palabra clave, y empiezas a definir tus prioridades en función a eso. Porque como agencia, como consultor, tú le vas a vender una idea a la empresa, pero para que la empresa gane contigo, no para que tú ganes con la empresa. Entonces, ¿cómo le aportas valor? Diciéndole, mira, tienes esta estrategia y esta estrategia se basa en esto. Yo te estoy sugiriendo generar ese contenido, porque este contenido la gente busca y las búsquedas promedio en el Perú son de tantas personas.
Y en función de esas búsquedas promedio, si yo llego al primer lugar, voy a tener esta cantidad aproximada de usuarios mensuales, y eso se hace más sostenido en el tiempo. Por eso es tan importante la estrategia y cómo deberíamos enfocarnos a desarrollar contenidos en un blog. Yo creo que ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer, porque quizás, No. quizás muchos emprendedores estaban pensando, ¿no? Excelente, ¿no? Yo gestiono el blog, ¿no? O contrato a alguien para que gestione el blog, pero no voy a ponerme a esperar a que todos lleguen, ¿no? ¿Cómo hago para que lleguen, ¿no? Incluso quería preguntarte eso ya desde que me mencionaste que, por ejemplo, las clínicas, ¿no? Y las empresas aseguradoras ya los tenían. Eh, Aparte de los keywords y de este sistema de analítica que nos has comentado, ¿de qué otra manera llegan o pueden llegar los usuarios, ¿no? A los blogs de las diferentes empresas? Porque, a ver, me pongo en el caso, ¿no? Si es una empresa grande, seguramente va a tener un presupuesto para poder hacer toda la investigación, ¿no?, que se requiere, pero lo cierto es que mediana, emprendimiento, chica, mediana, grande, transnacional, siempre tiene que existir investigación. ¿Cómo hacemos con estos emprendimientos y estas empresas pequeñitas en este contexto post-COVID, ¿no?, de reactivación económica, en el que dicen las empresas pequeñitas, ok, entonces voy a gestionar un blog, pero ¿cómo hago para que lleguen los lectores si es que no tengo mucho presupuesto? No, sí, lo bueno de eso, Marita, es que podemos investigar donde el único presupuesto va a ser las horas hombre de la persona o las horas hombre del emprendedor. Hay herramientas que son gratuitas, ¿no? Como por ejemplo lo de la búsqueda de palabras claves de Google Ads, ¿no?, donde tú puedes consultar a Google Ads, que es la plataforma de avisos de Google, cómo busca la gente en el Perú, y en función a eso ir viendo la cantidad de búsquedas promedio que tiene. Y si esto es donde tiene alta competencia, media competencia, baja competencia, y a partir de ahí podrías ir generando contenidos. Si bien es cierto, el análisis estratégico para una empresa de mayor envergadura o una empresa con presupuesto implica más allá de simplemente ver audiencia, pero es un buen punto de partida. O sea, el tema presupuesto no debería ser, bueno, sí lo es, pero no debería ser una limitación a querer trabajar en una plataforma tipo blog. Porque finalmente hay herramientas que son gratuitas y otra forma muy natural de comenzar a trabajar en experiencias para plataformas de blog es haciendo lo que hacen muchos usuarios. Muchos de nosotros tenemos en Google la opción de que Google pueda agregar palabras conforme nosotros vayamos escribiendo. Entonces, lo que Google te sugiere ahí es como la gente busca en Google. Entonces ya tienes una idea de cómo podrías titular un artículo para tu blog. Porque lo que Google te está diciendo es cómo la gente busca. Y si tú tienes esa información y haces match entre lo que la gente busca en Google y el título de tu artículo, vas a tener mayor oportunidad de aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Claro está, Marita, que no se limita solamente a redactar contenidos. Hay todo un tema detrás que requiere verse, visualizarse, entender y ver qué cosas se pueden mejorar para aparecer en los primeros lugares. Pero desde un enfoque de comunicación, necesitamos redactar contenidos que tengan keywords en el título, en la bajada, en la descripción, en el mismo artículo. Incluso a diferencia de lo que nos enseñan en la universidad, donde debes poner sinónimos, cambiar palabras, no se repiten las palabras, en digital varía. Porque si ya tienes un keyword en el cual quieres posicionar, ese keyword necesita tener una densidad de palabras. Y muchas veces ocurre que ves el keyword o la palabra clave en el título y en la bajada o en el resumen del artículo es lo primero que aparece. Entonces, los redactores tradicionales pueden decir, oye, pero qué mal, ¿no? Pero no, finalmente es adaptarse a cómo Google te sugiere redactar para que sus robots puedan entender de qué se trata tu artículo
y en función a ello puedan posicionarte de la mejor manera. Definitivamente, pues la redacción para los medios tradicionales es diferente, ¿no? Que para los blogs, y eso tú tienes experiencia porque, bueno, tú también pues ejerces el periodismo y también no solamente eso no nos ayuda para que nos puedas explicar, y como nos lo has hecho, ¿no? Las diferencias que se tienen que tener en cuenta, los criterios que se tienen que tener en cuenta cuando se redacta para un blog, sino también me encantó el comentario que hiciste, ¿no? Sobre los relacionistas públicos y los errores que cometemos, ¿no? Que cuando queremos, cuando estamos trabajando con una marca o con una empresa, porque tú estás del otro lado, ¿no? Entonces, el estar del otro lado te permite, pues, poder justamente compartir con nosotros todo aquello que nosotros tenemos que evitar, porque a veces pues cansamos los relacionistas públicos con las notas de prensa que no ameritan ser publicadas. Quique, ¿todavía se sigue recibiendo ese tipo de notas de prensa? ¿Ese tipo de gestión se ve? Sí, no, yo entiendo el trabajo de los relacionistas públicos, al contrario, valoro muchísimo porque nos brindan data que es muy relevante para el día a día. Sin embargo, sí veo que no segmentan adecuadamente el perfil de los medios a los cuales van dirigiendo los contenidos. Entonces, si bien es cierto, en la empresa manejamos medios que son generalistas, como que medios que son verticales, así que a veces nos llegan a los medios verticales contenidos de finanzas cuando es un medio deportivo, por ejemplo. Entonces, nos agrupa en una base de datos en función simplemente a los correos electrónicos, pero no hay una segmentación adecuada. Sí he visto también un gran progreso de parte de las agencias. Nosotros manejamos, un poquito para entrar en contexto, manejamos medios en Colombia, en Bolivia, en México, en Argentina, y varía un poco la forma como plantean los contenidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el manejo que hacen en Colombia. En Colombia, el enfoque es muy de servicio a la audiencia, los contenidos que nos comparten, que te muestro mi producto nuevo, que es lo que yo veo usualmente en el Perú. Entonces, en función a eso, hay un contenido que por lo menos llegas a leerlo, porque cuando muchas veces te llegan, el subject es producto nuevo, saca tal marca, entonces, no, este es un contenido para comercial, y lo envías a comercial para que comercial se contacte con la persona que está. Pero cuando te mandan un contenido en el cual 10 de cada 8 peruanos hacen tal cosa, ¡uy, qué bacán, qué buen dato! Claro. Empiezas a enfocarte en el dato y ves que por ahí está metido la marca, pero ya te generó un valor. Entonces, en función a ese valor, ya tienes un insumo para publicar el contenido. Claro está que va a depender mucho de cómo tú muevas el contenido para que ese contenido sea publicado. Y yo creo que lo esencial ahí es ver el segmento en el cual está el medio. Claro está también, Marita, y entiendo también eso porque todo es presupuesto. Lo ideal es trabajar contenidos diferenciales para cada medio y eso es casi una utopía. ¿Y por qué te digo? Porque Google y los medios digitales que son que realmente están digitalizados, saben que si yo publico un contenido y ese mismo contenido lo va a publicar otro medio, Google te va a decir, oye, ¿quién se copió aquí? Entonces, los dos van a ver limitado su alcance de ese contenido. Entonces, eso es un gran reto para los relacionistas públicos de identificar casualmente cómo hacemos para que este contenido sea diferencial según el rubro en el cual lo quieres poner. Pero finalmente es un reto creo que para todos. Así como los medios reciben contenidos que son relevantes y lastimosamente, te voy a decir, Marita, muchas veces los filtros se generan a partir del subject. Puede ser la información muy valiosa, pero ni siquiera llegas a ver la información porque te quedas en el subject y tu producto, este es comercial y es casi en automático. Es casi en automático. O sea, por eso yo creo que mi recomendación sería enfocarlo más del lado del servicio. O sea, un servicio del medio hacia los usuarios, ¿no? Y con data, con información, eso jala mucho.
jala mucho para la audiencia del medio y jala mucho a la vista del editor del medio. Y seguramente te he hecho también de manera intencional la pregunta, porque además pues sé que tienes toda la experiencia y nos podías justamente transmitir, ¿no? De primera mano lo que siente y lo que sucede, porque nosotros tenemos que abrir los ojitos y darnos cuenta de que si bien es cierto, es más trabajo hacer contenidos personalizados para cada medio, lo vamos a tener que hacer en algún momento, porque si no, la cosa no va a funcionar y cada día... la tecnología y la inteligencia artificial se perfecciona más y entonces no nos vamos a posicionar, nadie nos va a leer, no nos van a publicar. Pero por allí, de repente alguien te está escuchando y dice, ok, entonces voy a hacer contenidos para los medios y también el mismo contenido lo voy a poner en mi blog. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. Sí, Te pregunto porque queremos evitar, no eres un capo, Quique. Entonces, claro, aquí es, ¿qué no debemos hacer? Ya, definitivamente en el blog debería tener el artículo debería ser mucho más extenso, mucho más, con mayor información, y en lo que vas a compartir a los medios algo más directo, ¿no? O sea, que tenga valor, pero si alguien está interesado en la marca, va a buscar la marca en sus plataformas. Y ahí tienes que tenerle mayor información. Por ejemplo, si tú compartes un contenido a un medio, probablemente el medio, si es que no tiene una foto de ese contenido, no lo va a publicar. Entonces, tendrías que tener la posibilidad de enviar la mayor cantidad de fotos. Incluso lo que yo veo que hacen algunas agencias es comparten el Drive donde están las imágenes o un WeTransfer donde están las imágenes. Y ten mucho cuidado también ahí porque así como si tú quieres que la empresa te pueda o el medio te pueda publicar un contenido, tienes que darle insumos al medio para que lo pueda publicar. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que he visto un contenido que es atemporal. Entonces, ahí está, pero era buen contenido. Entonces, eso lo vamos a publicar de acá a una semana o 2 semanas. La cosa es que quisimos publicarlo, bajamos, nos fuimos al link de las imágenes y el link ya había caducado. Ay. Entonces, ¿por qué? Porque habían usado la versión gratuita de WeTransfer. ¿Ya? Entonces, mira, se perdió una oportunidad de publicación simplemente por ese detalle. Y son cositas que, si bien es cierto, entiendo que es un tema de costos, pero finalmente requiere darle esa oportunidad al medio para que publique. Otros medios, por ejemplo, en digital, te hablo específicamente de los que son medios estrictamente digitales, pueden publicar contenidos, pero quieren tener un diferencial. Esa diferencial podría ser la imagen. Entonces, si tú solamente compartes una imagen para el artículo y lo vas a mandar la misma imagen para todos, probablemente no va a haber ese diferencial que ellos quieren buscar. Acá en el Perú, la Liga 1 del fútbol profesional peruano no comparten notas de prensa, porque los medios generan sus propios contenidos, pero comparte, y algo es muy valioso para mí, imágenes de los partidos en fotos. Y comparte en su cuenta de Flickr, que es una cuenta profesional, o sea, no tiene limitaciones, comparte 20, 30, 50, 100 fotos por partido. Wow. Y los medios agarran una imagen para publicar, 2 imágenes. Igual no tiene restricciones, pero tiene la capacidad de variar imágenes con respecto a tu competencia, con respecto a lo que quieras. Entonces, por ejemplo, esa es una buena práctica para mí que los relacionistas públicas podrían hacer, ¿no? Generar una base de imágenes publicables. Porque finalmente, si tú le compartes a un medio una foto que el medio lo va a publicar y de repente recibe una amonestación porque esa imagen es de Shutter y el medio no tiene contrato con Shutter, por más que tú lo hayas mandado, se genera un problema para la marca. Entonces, ahí la idea es entre las buenas prácticas es generar contenidos que la empresa pueda recibir de manera adecuada, y esos con datos, con temas de servicio para la audiencia. Conoce bien a la audiencia del medio. ¿Qué tipo de audiencia es? Porque el contenido que le mandas, voy a usar nombres, a gestión no necesariamente es un contenido que lo va a publicar tal cual Trome. Pero ambas audiencias posiblemente sí son audiencias de la empresa, pero no en el enfoque como se ha redactado ese contenido o la imagen que estás compartiendo a esa empresa. Claro, claro. Quique,
¿Y los medios van a los blogs de las empresas? Mira, yo te diría que sí, sobre todo los medios financieros, los medios económicos, van a los blogs, porque ahí van a tener mayor información. En el caso de crisis de empresas, las empresas suelen tener comunicados y suelen generar los enlaces a los comunicados en sus medios propios, Facebook, en cualquier herramienta que ellos puedan tener. Entonces, las empresas, lo primero que hacen los periodistas, o deberían hacer los periodistas, es irse a las fuentes propias. Y la fuente propia, finalmente, son los medios propios de las organizaciones. Y pueden tener ahí un post sobre el comentario de la empresa hasta cierta acción que ha generado. Claro, ¿no? Y creería que debería ser algo como parte del plan de crisis, porque finalmente, hasta que un medio pueda publicar algo en el cual tú estás dando una respuesta a una acción concreta, hasta que lo pueda hacer pueden pasar horas. Pero si tú ya lo tienes publicado en tu medio propio, porque finalmente hacia eso está yendo la corriente digital, que las empresas tengan sus propios medios, su propio YouTube, su propio Facebook, sus propios medios. Entonces ya lo tienes publicado ahí. Entonces ya tienes una respuesta ante cualquier acción. Y eso para los consumidores es sumamente valioso. Claro. Quique, entonces al momento de gestionar un blog, de diseñar los contenidos, no solamente tendríamos que pensar en el consumidor, sino también en aquellos otros públicos. Sí podemos generar contenido para los otros públicos como los medios de comunicación. No sé si es que hay alguna forma de estructurarlo o simplemente de dividirlo o se da la entrada de acuerdo al blog, de acuerdo a la coyuntura y ya el medio o el público específico que está buscando llega solito. ¿Es así? No, lo puedes trabajar estratégicamente. Así como puedes tener pestañas dentro del blog enfocadas a diferentes tipos de público, podrías tener una pestaña que diga organización, donde vas a compartir toda la parte informativa de la organización para una audiencia más del segmento periodístico, un segmento de investigación. Y la otra que es más directamente a la audiencia a la cual tú quieres dirigirte de manera de compra de los productos. Porque finalmente hay empresas que son B2C, de frente al consumidor, y empresas B2B. Y para ambos casos funciona. Ok. Quique, para finalizar, ya que te he robado más minutos de los que te comprometí, sé que tienes una agenda. Se pasó rapidísimo. Sí, porque además hablaste de PR y de la gestión y yo no podía dejarte ir sin preguntarte esto, ¿no? Porque si no, todos los seguidores me iban a preguntar, ¿y por qué no preguntaste eso, no? Quique, algo, bueno, tú sabes, no sé si es que sabes, pero te comento que yo tengo una obsesión particular por la medición y por la investigación y por la evaluación del retorno, ¿no? Entonces, hablar de blog, de repente alguien por ahí puede pensar, escribo el blog y ya está, ¿no? Se cumple con los objetivos, todo lo que nos ha comentado Quique, pero no, tenemos que medir la efectividad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Correcto. Sí, en el blog la herramienta principal para medir lo que haces es Google Analytics. Con Google Analytics tienes la capacidad de medir cada acción que vas generando. Incluso puedes ver qué contenido ha sido más leído. E incluso hay una herramienta que yo le llamo el amigo elegido del blog, que es el newsletter. Si tú implementas un newsletter y vas a compartir contenido de tu blog a la audiencia que se ha suscrito, entonces incluso tú puedes ver desde ahí cuánta gente abrió ese correo y al abrir ese correo, qué contenidos hizo clic, qué es lo que generó. Entonces generas no solamente la parte de visibilidad que es en el blog, sino la parte ya de comunidad que sería el newsletter. Y a partir de ahí, puedes ir amplificando lo que haces, amplificándolo a través de las redes sociales, tal vez creando una cuenta en YouTube para hablar sobre lo que vas a tener en mayor profundidad en el blog, aumentarle publicidad para tener mayor alcance. O sea, todo se puede trabajar a partir de un blog de una empresa y lo puedes enfocar, como ya hemos podido ver en la entrevista, en diferentes tipos de acciones.
en diferentes tipos de públicos y es de verdad para cualquier tipo de empresa. Muchas gracias. Incluso, Marita, sí, desde el branding personal, no hay mejor cosa que un blog, porque ahí puedes exponer todo lo que el profesional podría generar. Es bueno, es buenísimo. O sea, yo creo que esta plataforma, que ya es una de las plataformas antiguas, que nació con el concepto de Web 2.0, y se ha transformado a una plataforma más empresarial que personal, es en este momento muy relevante para las empresas y para los negocios. Y que una pregunta más. Claro Una que sí. pregunta más. La periodicidad, porque cuando nos mencionaste ahorita, claro, es antigua, nos recordaste, ¿no? Quizás muchos en algún momento quisimos, ¿no? Emprender el viaje del blog, pero luego la periodicidad, el tener que hacerlo diario, ¿no? Claro que no es igual para las empresas, o tú nos dirás, un poco como que desanimó a algunos por el tema de las rutinas y de los tiempos. ¿Qué hay con la periodicidad? Ya, la periodicidad se enfoca más en hacerle entender a Google cada cuánto tiempo tú publicas. Porque Google, en la naturaleza del robot que indexa las páginas, que almacena las páginas en la base de datos de Google, nosotros le enseñamos y le decimos, oye Google, por si acaso yo actualizo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y el robot ingresa a tu servidor cada cierto tiempo en función a eso. Si el robot identifica que tú actualizas 1 vez a la semana, se va a acostumbrar a eso y cuando empiezas a actualizar diariamente, va a entrar 1 vez a la semana nada más. Entonces va a haber contenidos que ya no va a estar indexado como en la velocidad que tú quisieras. Por eso es el tema de la periodicidad. Si tú me preguntas cuánto sería lo sugerido, ¿ya? Dentro de lo sugerido, como mínimo, Marita, por lo menos 2 veces por semana. Okay. Como mínimo. ¿Ya? Pero siempre bajo una estrategia. Por ejemplo, en la empresa, nuestra estrategia tiene que ver con un concepto que se llama Cornerstone Content. ¿Qué es el Cornerstone Content? Nosotros, dentro de todas las keywords que identificamos en función a los objetivos de un negocio, elegimos un keyword que tiene alta audiencia y a la cual creemos que es factible llegar al primer lugar. Y ese keyword, trabajamos un contenido para ese keyword. Ese contenido suele ser entre 2.000 y poco más de palabras, es un contenido extenso. Ya se publica y además generamos contenido secundario en función a ese keyword, en función a esa temática. Y esos contenidos secundarios se publican y todos enlazan a ese artículo principal. Okay. Y eso vamos haciendo durante un buen tiempo para generarle que para Google identifique, oye, mira, este sitio web tiene un artículo largo. Este artículo largo está siendo enlazado por otros artículos y si ese artículo es referente, es bueno sobre la temática en la cual quiero posicionarme, Google va a empezar a mirar con buenos ojos. Y otras empresas, otros medios, otros blogs lo van a también visualizar y probablemente le van a enlazar a este blog. Y cuando empiece a generar enlaces externos e enlaces internos, vamos a posicionarnos rápidamente en el buscador. Y eso demanda un planteamiento estratégico para desarrollar ese tipo de contenido. Claro. Ay, Quique, gracias. ¿Cuánta información? Te he preguntado más de lo que tenía pauteado, pero no te iba a dejar escapar así. No te preocupes, te paso la factura en un momento. Y justamente, si es que alguien quiere seguir aprendiendo más, pues Quique dicta cursos de contenido digitales en reconocidas universidades. Y bueno, tiene la agencia también, ¿no? Making Contents, ¿no? Sí. Así es que allí lo podemos encontrar. Quique es un capo. Quique, mil gracias. Muchas gracias por haber compartido todo el día de hoy con nosotros. Sé que ha sido de mucha utilidad para relacionistas públicos, comunicadores corporativos, emprendedores, académicos. Todos hemos aprendido. Millones de gracias, Quique, por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ti, Marita, muchas gracias y cuando quieras ahí estoy. Agradecimiento a todos los que hacen Café PR, ¿no? Incluso al auspiciador, que conozco al auspiciador, ¿no? Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad.
Gracias, Quique, y te tomo la palabra porque la verdad yo estoy segura que muchos me van a escribir y me van a buscar por la segunda parte para que nos puedas acompañar aquí en Café Piar. Bueno, y Muchas hemos gracias. llegado. No, y cualquier cosa, ahí también a LinkedIn, me pueden buscar en Y LinkedIn como Quique encontramos en el Giles. LinkedIn Sí, también sí. a Quique Giles. En LinkedIn estás como Quique, ¿no? En Sí, otros sitios sí. como Enrique, pero Quique para... Creo que en la parte educativa como Enrique, ¿no? Siempre digo que me pongan Quique, pero es parte de la formalidad. No, estoy como Quique Giles en todas mis redes. Gracias, Quique. Mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, hemos visto, ¿no? Sabemos los relacionistas públicos que existen muchas técnicas y herramientas que podemos utilizar, pero hoy hemos descubierto o redescubierto el potencial de los blogs y con una persona conocedora del tema que nos ha dado los tips, las recomendaciones, todos los consejos sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que no debemos hacer de ninguna manera cuando estamos gestionando un blog o cuando vamos a recomendar, ¿no? Porque a veces los relacionistas públicos estamos involucrados en la recomendación de aquellas agencias con las que se va a trabajar la parte digital, el soporte digital. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta todos esos aspectos. Y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar nuestra plataforma www.solorsanocapacitacion.com y la fanpage de Marita Solórzano Castro. Nuevamente, un agradecimiento infinito a nuestro aliado estratégico Cani Café, que nos acompaña desde el primer Café PR, y a ustedes. Muchas gracias por seguirnos jueves a jueves y por motivarnos a continuar generando este espacio que nos enriquece a todos y que nos ayuda también a poder orientar a aquellas personas que no saben de relaciones públicas y de comunicación corporativa y que en este contexto de la pandemia necesitan, ¿no? Necesitan esa información para poder salir adelante con sus negocios y con sus emprendimientos. Les deseo miles de bendiciones, mucha salud. Cuídense mucho, todavía el COVID no se fue y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere. Chao.